I describe a Serbian film as an angry, expletive, cinematic metaphor. The guys that made it were quite young, you know, and as a result, they probably, you know, used metaphoric expletives that a lot of other people wouldn't even consider, and in doing so, they can be accused of exploitation. I mean, there is certainly an element of exploitation in the Serbian film, but it's not just an exploitation film. There's a lot more going on in the film, and ultimately, as an art house film and as a piece of art, what I like about it is that it really does push the envelope. It really is a challenging experience, and that's what art should do. And as soon as you start sort of bringing in censorship to prevent that, then you kill art, and you kill freedom of expression. In many ways, I mean, I'm a filmmaker first and foremost, and then, you know, my second occupation is as a distributor. But the single film that I've been involved with that I'm most proud of is a Serbian film. Well, a Serbian film is the first one. Yes, yes. Además, piensa que Serbian Film sí que es metafórica porque los directores de la película, los creadores, el guionista y el director, son muy jóvenes y quisieron hacer unas metáforas a través de la violencia. Piensa que sí que puede tener la película un contenido explotativo, aunque no es una película de exploitation, pero sí que hay cierto toque de explotación en ella. Pero que ir contra esto, ir contra este tipo de, bueno, utilizar la censura contra este tipo de expresión artística es bueno, si vas contra eso, básicamente vas contra la libertad de expresión, si van contra ese tipo de censura. Él comenta que además que también es director de cine y la distribución es su segunda ocupación, y después cree que quizás Serbian Film de todas formas es quizás la película más importante en la que ha tenido relación. From that point on, everywhere that we took a Serbian film, we had different experiences, different levels of problems. I mean, for example, the film was actually, well, it was released in the UK first, and we had about 4.5 minutes cut out of the film, and that was okay for me. I mean, it's like in the you know, at least it got a release. In Australia, it went through the censorship board, I think 3 times, because every time it gets rejected, you can appeal until eventually you find a compromise that you can agree with. And so the Australians gave it a certificate, and the film was released. But there's one state in Australia, and it's the southern state, that unilaterally decided to ban the film. Not only that, they campaigned for all the other states to do the same. And within, I think, 3 months of the film being released, all the states in Australia had banned the film, despite the fact that the Australian censorship board had given it a certificate and passed it, and despite the fact that the BBFC in the UK had also passed it. And I think the state in Australia that instigated that is the most religious state. Una vez que adquieren la película se encuentran con diferentes problemas. Por ejemplo, en Inglaterra le tuvieron que cortar 4 minutos para que se pudiese distribuir. Y luego hay un caso bastante curioso que es Australia, donde la mostraron al comité de censura 3 veces, porque dice una vez que te dicen que le ponen la X o lo que sea, puedes volver a apelar, ¿no?
Tras la tercera vez la película consiguió el certificado para que se pudiese estrenar, pero había un estado del sur del país donde se prohibió, y a partir de ahí hicieron una campaña contra la película para que no se pudiese estrenar en ningún estado de todo el país. Y a pesar de haber sido aceptada por la censura, acabó siendo prohibida en Australia. Curiosamente piensa que el estado donde se prohibió y que hizo campaña es el más religioso de todos ellos. And in Germany, the German distributor asked that nobody should know who he is and that he has the film. It was impossible for him to get it through the censorship board in Germany. But what he did is I think he created the DVD in the Czech Republic and had it sort of, the German public could buy the film over a website out of the Czech Republic. And they often do that in Austria and Germany too, that the Austrian censorship laws are much more relaxed than the German. En Alemania también se encontraron con un problema donde el distribuidor alemán era imposible pasarla al comité de censura. Así que lo que tuvo que hacer finalmente fue hacer el DVD de autoría en la República Checa y así poder distribuirla en su país. Dice, es algo bastante normal en Austria y en Alemania, una práctica común. Y en Austria son un poquito más abiertos respecto a la censura que en Alemania. Okay, so we'll hand over to the other delegates. El Julian, justament una de les coses que ha dit, que ha destacat de la persecució de Serbian Film és el fet que se l'acusava de pornografia infantil. Llavors jo volia comentar-li, bé, de fet volia que el Fausto ens digués 4 coses justament sobre si creu que... Sí. Precisament si el sexe d'alguna manera ve a justificar l'utilitat de la censura, perquè d'alguna manera creiem que la censura encara s'aprofita de certs tabús que certament encara hi ha, com poden ser el sexe, i que potser a partir d'aquí és com d'alguna manera s'intenta autojustificar una mica la censura. No sé si estàs d'acord. Bueno, hola, què tal? D'ençà que va començar el cinema i va començar la censura, que són dues coses que gairebé venen plegades, doncs van tenir aquest tabús que sempre va ser el sexe i la violència. Però jo crec que passat tots aquests anys, jo crec que el problema de films com a Serbian Film no té tant a veure amb el sexe, sinó amb altra cosa. Jo crec que en aquest món on suposadament estem visquent en llibertats, on tenim tots els mitjans de distribució lliures, com el té la seva distribuïdora, per què molesta un film com a Serbian Film? Molesta? No, jo crec que no molesta pel sexe, ni molesta per la seva violència, sinó molesta perquè la gent, sobretot la gent que odia el film, es sent identificada amb aquest film. Sí, ell parlava de metàfores, i jo crec que la metàfora més òbvia sobre Serbian Film és que és una metàfora sobre cap a on s'ha portat el capitalisme, cap a on ha destruït Europa i països com l'antiga Iugoslàvia. El paio, sigui religiós o no sigui religiós, que veu a Serbian Film, més que un fetus de goma o que un pare que està sodomitzant el seu fill, el que veu es veu a ell mateix deixant sense feina a la gent que té a la seva empresa. I jo crec que és això, és tota la mala consciència que ha arrossegat la burgesia tots aquests anys i que sempre la pagada... Perdó, tendrà que haver vist més pornografia infantil. Sí, autocensura, que després podríem parlar d'autocensura, que també jo crec que és més perillós encara que la censura. I jo crec que això, que aquestes persones molesten no pel que estan exhibint, que en el fons no és més que pirotècnia visual. Perquè una pel·lícula com Braindead, que és xurrigueresca, ara li tradueixes lo de xurrigueresco, que queda molt divertit, doncs perquè aquesta pel·lícula no tenen problemes, perquè el gore més sense prejudicis no té cap problema quan la violència és molt extrema. Per què? Perquè no toca a la gent. En canvi, pel·lícules com a Serbian Film o com d'altres sí que toquen a la societat i molesten a la societat. I aquest és el problema que sempre ha tingut la gent que ha sustentat el poder. No li agrada veure's reconeguts en el cinema.
i sobretot no els agrada veure's reconeguts al cinema fantàstic. O sigui, no és un cinema de categoria, no és un cinema social ni polític, no és la gran pel·lícula que fa el gran director. Als grans directors se li poden perdonar aquestes coses, que critiquin a la societat, perquè en el fons estan dintre de la societat. Però en canvi que vinguin aquests països del cinema fantàstic a fer una pel·lícula bruta, sàdica, salvatge, on ens està mostrant com és la nostra societat i com som nosaltres i com som sobretot aquestes persones que després censuraran els films, jo crec que és el que molesta. Que sí, que el sexe és un tabú, encara és un tabú, però crec que més tabú encara és les idees i el pensament i el missatge rabiós i poderós que s'amaga dintre de molt cinema fantàstic, que sempre ha estat el cinema que més ha criticat la societat, que més ha criticat el moment històric i el moment contemporani d'ençà dels anys 20. L'expressionisme criticava tota la llavor del nazisme, el cinema dels anys 30, el cinema de terror, criticava tota aquella societat de fam després del crac del 29, als anys 50 igual, la repressió eròtica. És impossible entendre el cinema de la Hammer sense entendre la repressió sexual britànica. Sobretot, ell que és anglès ens podria explicar per què Anglaterra, país de llibertats i bla bla, i de democràcia i tal, per què encara als anys 80 i als anys 90 continuava censurant cinema fantàstic? Per què va ser impossible que pel·lícules de Lucio Fulci s'estrenessin comercialment? No s'han estrenades fins ara, fins 4 dies, i en edicions en DVD. Per què la naranja mecànica del Kubrick va estar prohibida a Anglaterra? Perquè Anglaterra ha estat el país més purità i més virulent en comptes de la censura del cinema fantàstic. A Espanya es va passar igual. Al poder no li interessava veure que tot aquest cinema d'homes jocs del pol nazi passés a Espanya. Passava a França o a puestos estranys. En canvi, a d'altres directors sí que se'ls permetia això. I jo crec que sí, que està el tabú del sexe i la violència, però que encara està això. N'hi ha un altre tabú, que és el tabú de que no ens agrada veure's reflectits això, el que ens mostra el cinema fantàstic, que ens ho mostra jo crec que molt millor que el cinema, diguem-ne, social o polític. O sigui, mai una pel·lícula del Mea Piles del Fernando León de Aranoa podrà mostrar com és la societat. O sigui, Barrio és una mariconada, la pel·lícula. Li tradueixes lo de mariconada també. I li dius que si vol una experiència que es vegi una pel·li de León de Aranoa. Doncs aquestes pel·lícules mai mostraran com és la societat. En canvi, una pel·lícula de terror sí que te demostrarà com era la nostra societat i com vivíem nosaltres. Vivíem, això, patint. Vinga, un altre catxarret, que més tonteria. Una de les paraules que ha sortit col·lateralment segurament és la política, no? Jo volia preguntar-te, Xavi, si creus que realment darrere la censura hi ha algun tipus de motivació política i fins i tot econòmica que fa que d'alguna manera alguns títols ho pateixin directament, ¿no? I no vull donar més noms. Bueno, yo primero he visto que queréis que... No, habéis puesto agua en vez de cerveza o algo así, o sea que queréis que hablemos seriamente del tema, o sea, nos ponemos ahí. Y bueno, más allá de lo político o tomando las últimas palabras que han dicho tanto Fausto como aquí el director y distribuidor, es que a mí me gustaría hacer 3 reflexiones o 3 tipos de censura que podemos encontrarnos, ¿no? Por ejemplo, Serbian Film no tuvo ningún problema, se pasó incluso en Texas, o sea, cuidado, ¿no? Cuidado con Texas, y llegó aquí a España y empezó a haber problemas, ¿no? Y no vamos a resumir qué pasó, porque bueno, básicamente fue un linchamiento público, Ángel Sala, etc. La mayoría de la gente que lo fustigaba no había visto la peli, obviamente, ¿no? Y quizá nunca ninguna peli de terror, ¿no? Entonces, esto, no sé, a mí me recordó mucho una cosilla que explicaba Luis García Berlanga, que era como el gran fustigado por la censura en España, ¿sabes? Que tiene una larga historia de relación, ¿no?, con la censura, y se ve que le cortaban la peli y él decía que él ya hacía las pelis un poco más sobradas y ya hacía coñas con su montador y su guionista, decía, mira, vamos a colar esto aquí, entonces cortará esto que es muy sobrado y nos dejará esto que es lo que queremos pasar, ¿no? Y ya los tenía un poco dominados, y alguno ya lo conocía personalmente y entonces se encontraba con ellos, oye, ¿por qué has quitado esto? Y tal, y discutían. Y se ve que había un trozo que no entendía exactamente por qué le habían quitado una peli, y
pidió quedar con él y decir, oye, ¿qué pasa aquí, no? Y era un plano de un personaje, estaban rodando en la calle, en plan casi neorrealismo, o sea, no era un decorado, y el personaje bajaba a la calle y ya está. Y decía, ¿por qué has cortado esto? Entonces se la hizo ver otra vez y casualmente de otra puerta de la misma calle salía un cura y se iba hacia el otro lado de la calle. Y dice, ¿y por esto lo has cortado? Dice, joder, sale un cura. Dice, bueno, ¿qué? Dice, es que eres Berlanga. O sea, vete a saber lo que quería decir Berlanga con eso, ¿no? A lo mejor el cura se había ido de puta, vete a saber, ¿no? Entonces, ¿a qué llegamos a esto? Pues que la censura en realidad está en los ojos del que mira, no en las manos del que produce, por decirlo así, ¿no? Los directores de Serbian Film, según ha dicho el mismo distribuidor, quizá estaban haciendo un art film y no un torture porn, pero depende de quién la vea, hacen una cosa u otra. Esto es como, no sé si os acordáis, el verano pasado con un movidote de una película bastante cutre que se hizo en Los Ángeles sobre la vida de Jesús, y de repente al cabo de 3 semanas en Oriente Medio están quemando películas y diciendo que van a matar a ese director. ¿Os acordáis? Que salió en todas las televisiones, etcétera. Entonces, esto nos lleva a la segunda. Obviamente, esa peli que no interesaba a nadie armó un revuelo allí, porque sí, bueno, también seguro que Fist of Jesus era mucho más cañera y ningún árabe se ha mosqueado, ¿no? O sea, yo no he visto que hagan ahí yihad contra David Muñoz ni nada más. Pero... Entonces esto nos lleva a que otro tipo de, más que censura, de uso de la censura es la búsqueda de esa censura. O sea, la clave de toda la movida que hubo el año pasado con esta película sobre la vida de Cristo no fue qué pasó, qué se ha hecho que pueda molestar a la religión islámica, sino de cuál es el motivo o qué ha sucedido para que una peli que produce un tío de origen judío, pone $2.000 para que se haga y se presenta en un cine súper pequeño de Los Ángeles ante 200 personas, al cabo de 3 semanas se proyecta en Oriente Medio y se empiezan a quemar barrios enteros. ¿Eso cómo llega allí? ¿No? Y podríamos poner un ejemplo que es diametralmente no opuesto pero similar, que es, bueno, ahora ha desembocado en otra cosa, que es por ejemplo, o sea, cuando tú sabes que a alguien le va a provocar algo concreto, tú puedes buscarlo y sacar un rédito de ello, que es lo que hicieron, o por lo menos eso opinaba gran parte de la opinión pública en Rusia, lo que hicieron las Pussy Riot, ¿no? Sabían que eran un grupo no demasiado conocido, si iban y actuaban dentro de una iglesia, serían conocidas. Luego, claro, ahora las consecuencias son un poco hardcore, ¿no? Pero son una de las bandas de rock más conocidas del mundo, ¿no? Y bueno, ya que estamos en Rusia, podríamos llegar a la última reflexión que quería hacer y que ya ha salido también lo que decíamos, que es la autocensura, ¿no? Que una cosa es que, bueno, pues eso, lo que hacía Berlanga un poco en coña, ¿no? Voy a poner esto para que luego me lo corten, etc. Y que es que la censura más peligrosa es sabiendo que la sociedad está en contra de ciertas cosas, tú ya no las pones o tú ya no las haces. Y me había quedado en Rusia con lo de Pussy Riot y voy a intentar enlazar para darle la palabra aquí, que esto pasó también con una película serbia, el otoño pasado, una película serbia que salió además a la vez que a Serbian Film, una película que se llamaba Clip y que era sobre adolescentes que bueno, que una peli como de Larry Clark pero serbia, o sea, así bastante trayera, ¿no? Y que se grababan con móviles, etcétera, ¿no? Y bueno, pues salía sexo explícito, salía pues alguna mamada en primer plano, cosas así, ¿no? Obviamente se notaba que era una prótesis, pero bueno, salía. Y entonces la peli era bastante contundente, en vez de presentarse en películas o sea, en festivales de cine de género y todo esto, fue más de arty. Es decir, se estrenó en el Festival de Cine de Rotterdam, que es como Locarno, pero un poco más indie incluso, ganó un Tiger, que es uno de los premios principales, y a partir de ahí empezó todo un circuito de ir a todos los festivales así como más arty de Europa y del mundo. La chica se hizo bastante conocida y la compran unos distribuidores rusos. La peli se prohíbe en Rusia directamente. ¿Por qué? Porque salen menores follando y es como, a ver, es una peli, no follan, o sea, a ver qué pasa, ¿no? Va sobre esto. Es una metáfora sobre lo desarraigada que está la generación actual, que sus padres todavía están traumatizados de la guerra, es decir, a ver, si es una metáfora no hay que explicarla, ¿no? O sea, la ves tú como espectador. ¿Qué sucedió? Que
el festival Message to Men de San deciden que ya está bien que Rusia tenga todas estas historias. De hecho, acaba de pasar lo de Pussy Riot y deciden que la van a llamar a Maya Milos, a la directora de la película, de jurado, y van a hacer una proyección especial porque no puede ser que la hayan prohibido. Hubo bastante polémica en el país por eso. La invitan. En ese momento también la película estaba seleccionada en el Festival de San Sebastián, en la sección de perlas, creo, de otros festivales, y era como su premier española, o sea que era el lugar donde quizá podía conseguir distribución, etc. Como le hacen esta especie de subrayado a lo que había sucedido en Rusia, Maya Milos, la directora, se implica, va a San Petersburgo y bueno, está allí de jurado, y 2 días antes de la proyección empiezan a recibir presiones. ¿Por qué? Pues como muchos festivales, la mayoría de patrocinadores del festival eran el Ministerio de Cultura, bueno, Putin y estas cosas, ¿no? Y ahí vamos con la autocensura. Los organizadores del festival, horas antes de proyectarla, se rajan y deciden no pasarla. Y bueno, claro, con la directora allí, que había estado toda la semana con ellos, y eso es autocensura, porque es como, bueno, si la pasamos a lo mejor el año que viene, pues no tenemos festival, o qué pasa aquí, ¿no? Y entonces, bueno, pues estamos hablando de otro film serbio, o sea que creo que igual me salta un moderador y le...